Estás escuchando El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas, en el 90.3 FM. Tu música, tu ritmo, tu destino, la frecuencia de Dios, más escuchada a nivel mundial. Tu música, tu ritmo, tu estación, El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas. Muy buenas. Sean todos bienvenidos a este espacio de encuentro con lo sagrado, a este rincón de paz y reflexión llamado El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas. Nos alegra profundamente que hoy estés aquí con nosotros, ya seas un nuevo oyente o alguien que regresa para seguir nutriendo su espíritu. Así es. En este programa vamos a abrir el corazón a temas que nos tocan a todos. La fe, la esperanza, el poder de la oración y los milagros que pueden suceder cuando confiamos en algo más grande que nosotros. Aquí encontrarás oraciones poderosas, plegarias profundas a Dios, testimonios conmovedores y reflexiones reales sobre lo que vivimos día a día. Este espacio no es solo un podcast, es una comunidad que crece con cada palabra compartida. Queremos invitarte a que te quedes con nosotros en este episodio completo, porque hoy hablaremos de cómo la fe puede transformar nuestra vida incluso en los momentos más oscuros. Vamos a escuchar relatos verdaderos, oraciones que han traído consuelo y experiencias que nos inspiran a seguir adelante. Y recuerda que puedes seguirnos también en nuestro canal de YouTube y Facebook, El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas, donde encontrarás los mejores podcasts del momento para conectar con tu espiritualidad en cualquier momento del día. Así que acomódate, respira profundo y permite que este momento sea solo para ti. Porque cuando conectamos con lo divino, la vida empieza a transformarse desde el interior. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en distintas fuentes, videos, notas, artículos. La idea es ver qué lugares de la Biblia podemos encontrar en un mapa actual. Exacto. Queremos conectar esos puntos geográficos con las narrativas bíblicas, sacar lo más interesante. Vamos a desentrañar esto un poco. Precisamente. Es ver cómo la geografía, la historia, cómo se entrelazan en sitios que fueron escenario de eventos clave y que siguen siendo relevantes hoy, ¿no? Algunos como focos de peregrinación, otros de interés arqueológico. Las fuentes nos dan pistas sobre eso. Perfecto. Empecemos por un sitio central, yo creo. Jerusalén. Sin duda. Las fuentes la marcan como clave tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay lugares muy concretos como el Monte de los Olivos. O el huerto de Getsemaní. Una nota lo describe como un sitio turístico muy tranquilo. Sí, qué contraste, ¿verdad? Con la escena del arresto de Jesús que narran los evangelios. Totalmente. Y esa conexión física es muy potente. Muy cerca de Jerusalén está el Wadi Kelt o Nahal Prat. Ah, sí. Y es fascinante porque una fuente lo asocia con el Valle de Sombra de Muerte del Salmo 23. Qué interesante. Es un cañón desértico bastante estrecho entre Jerusalén y Jericó. Imagínate esa ruta peligrosa en tiempos bíblicos. Claro. Usada por pastores como David. Y también fue el escenario de la parábola del buen samaritano. Ver ese paisaje, esas paredes rocosas, te da una dimensión muy tangible. Totalmente de acuerdo. Y otro núcleo geográfico vital que aparece mucho en las fuentes es Galilea. Sí, Galilea es fundamental. El famoso Mar de Galilea, ¿no? O Lago de Genezaret. Exacto. Escenario de tantos relatos. Jesús caminando sobre el agua, la pesca milagrosa. A sus orillas está Cafarnaúm, la llamada Ciudad de Jesús. Allí predicó, sanó, llamó a discípulos. Las ruinas que vemos hoy, como las de la sinagoga, nos conectan directamente con ese periodo. Es impresionante pensar en eso. Y lo interesante de Cafarnaúm, como lo describen las fuentes, no es solo qué pasó allí, sino su escala. Se habla de un centro pesquero, administrativo, relevante. Eso da contexto a por qué fue un punto tan importante para Jesús. Y muy cerca está Tabga, asociada a la multiplicación de los panes y peces. Otro punto clave junto al lago. Claro. Si viajamos más al sur, siguiendo los relatos, llegamos a Belén. Belén de Judea. Belén. Las fuentes la señalan, de forma inequívoca, como el lugar de nacimiento de Jesús.
Y también la conectan con el rey David, ¿eh? O sea, tiene una historia más larga. Cierto. Y la iglesia de la Natividad marca ese sitio tradicional, un punto central de peregrinación hoy en día. Y si miramos más atrás, al Antiguo Testamento, Egipto es recurrente en las fuentes. Sí, claro, el Éxodo. Exacto. Eventos cruciales. Y la península del Sinaí, donde se ubica tradicionalmente el monte Sinaí. El lugar de los 10 mandamientos. Correcto. Son geografías que marcan el inicio de una historia muy larga. Es verdad. Y bueno, las fuentes mencionan muchos otros lugares ligados ya a la expansión del cristianismo. Éfeso en Turquía, Corinto en Grecia. Los viajes de Pablo. Exacto, ligados a Pablo. Pero quizá lo más impactante es la diversidad de cómo encontramos estos sitios hoy. Justamente. Tenemos desde ruinas arqueológicas imponentes como las de Cafarnaúm o la antigua Jericó, Ujú. hasta lugares de culto activo continuo como el Santo Sepulcro en Jerusalén o la Basílica de la Anunciación en Nazaret. Y los paisajes naturales también. Y los paisajes naturales, claro, el mar de Galilea, el desierto de Judea, que casi no han cambiado, son testigos silenciosos, ¿no? Todos estos lugares anclan narrativas fundamentales en coordenadas, pues, reales. Y es notable, como se ve en varias notas, que muchos de estos sitios, pienso en Hebrón con la tumba de los patriarcas o la misma Jerusalén, Claro, son sagrados para distintas religiones. eso subraya la profunda carga histórica espiritual que han acumulado. Definitivamente, una carga muy densa. Entonces, ¿qué nos llevamos de este recorrido rápido? Hemos visto cómo lugares que aparecen en textos muy antiguos tienen una presencia física real en nuestro mundo. Y eso nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo cambia nuestra manera de entender estos relatos ancestrales al saber que sus escenarios son lugares concretos? Lugares con una historia palpable, a veces conflictiva, que sigue viva y que podemos, en muchos casos, incluso visitar hoy. Es una buena pregunta para reflexionar. El poder de la fe. Oraciones milagrosas. Continuamos. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración, un poco distinta. Nos vamos a sumergir en esas fuentes que describen lugares de la Biblia, lugares que todavía hoy podemos encontrar en un mapa. Exacto. La idea es, conectar esos relatos tan antiguos con la geografía actual. Vamos a revisar artículos, videos que identifican sitios desde, Egipto hasta Roma, pasando por Jerusalén, claro. Queremos como trazar juntos un panorama tangible, ¿no?, de estas narrativas. Y es que al revisar justo estas fuentes, es interesante ver cómo la historia, la fe y la arqueología, pues muchas veces se entrelazan en estos puntos geográficos. Totalmente. Vamos a analizar qué evidencia se presenta y sobre todo qué significado tienen todavía hoy en día, basándonos estrictamente en información que tenemos disponible. Perfecto. Pues empecemos por el corazón de muchas de estas historias, Jerusalén. Claro. Las fuentes la marcan como un escenario clave, ¿no? Sobre todo en el Nuevo Testamento. Jesús presentado en el templo, sus prédicas, las curaciones. Sí, los evangelios están llenos de referencias. Y alberga sitios súper emblemáticos. El Monte de los Olivos, Getsemaní, el Santo Sepulcro, el Calvario, la Vía Dolorosa. Pero también está el Monte del Templo, o Morea, el sitio del Templo de Salomón y donde, según la tradición, Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Es un lugar. Uf, sagrado para 3 religiones. Es impresionante la carga que tiene ese lugar. Exacto, para judaísmo, cristianismo e islam. Ahí están la mezquita Al-Aqsa, el Muro de los Lamentos. Sí, Jerusalén es como un libro de historia viviente, capa sobre capa. Las fuentes lo destacan mucho. Y muy cerca mencionan Hebrón. Hebrón, sí. Ahí está la tumba de los patriarcas, ¿no? En la cueva de Macpela, donde se venera a Abraham, Isaac, Jacob y a sus esposas Sara, Rebeca, Lea. Es un sitio venerado por judíos y musulmanes, la mezquita de Ibrahim está ahí. Nos habla de raíces muy, muy antiguas. Exacto. Y no podemos olvidarnos de Belén, claro, identificada como la cuna del rey David, donde fue ungido y, fundamentalmente, el lugar de nacimiento de Jesús. Es un punto de partida clave. Dejando esa zona, digamos, más central, las fuentes también nos llevan a paisajes como más desérticos, pero cruciales. Pienso en el monte Sinaí en Egipto. O Oreb, sí.
También llamado Horeb, exacto. Según el Éxodo, es el lugar imponente, ¿no? Entre truenos y relámpagos, donde Moisés recibe los 10 mandamientos, sellando esa alianza. Un momento fundacional sin duda. Y en un contraste interesante, geográfico y también narrativo, está el Monte Nebo. En Jordania. En la actual Jordania, sí. Desde ahí, las fuentes dicen que Moisés pudo ver la tierra prometida, a la que él mismo no llegaría a entrar. Qué fuerte eso, ¿no? Sí, es un lugar que evoca como esa tensión entre la promesa y la realización. Un tema muy, muy recurrente. Volviendo a los escenarios más ligados a Jesús directamente, el mar de Galilea es protagónico, ¿verdad? Uf, totalmente. Las fuentes lo pintan como el lugar donde caminó sobre el agua, donde llamó a discípulos pescadores, como Pedro y Andrés. Sí, y en sus orillas, hay varios sitios importantes. Cafarnaún, por ejemplo. Cafarnaún. ¿Qué nos dicen de ahí las fuentes? Pues lo describen como una especie de... como su centro de operaciones en Galilea. Su hogar adoptivo, digamos. Ah, mira. Ahí enseñó en la sinagoga, hizo curaciones importantes, como la del siervo del centurión, la del paralítico, y muy cerca está Tabja, que se asocia con el milagro de los panes y los peces. El famoso milagro. Exacto. Y Nazaret, claro, el pueblo donde creció Jesús, el lugar de la Anunciación, y Betania, el hogar de Lázaro, Marta y María. El sitio de la resurrección de Lázaro. Justo. Y también está Betania más allá del Jordán, donde se sitúa el bautismo de Jesús por Juan el Bautista. O el pozo de Jacob en Samaria. El encuentro con la mujer samaritana. Ese mismo. Y el Monte de las Bienaventuranzas, donde se ubica el Sermón del Monte. O sea, cada lugar añade como una pincelada, una capa a la historia. Es verdad. Y la figura del apóstol Pablo también nos deja un mapa, bastante interesante. Las fuentes detallan sus viajes por lugares que hoy podemos reconocer perfectamente. Roma, por supuesto, la capital imperial, destino de su epístola. Y Corinto, en Grecia, otro punto clave en sus viajes misioneros. Desde ahí se indica que escribió a los romanos. Interesante. Y Damasco, en Siria, el escenario de su conversión tan dramática. Estos lugares no eran solo puntos en un mapa para Pablo, eran centros urbanos, contextos culturales muy vivos donde el cristianismo primitivo se estaba formando. Claro, no eran lugares aislados. Para nada. Incluso su naufragio en la isla de Malta o su paso por Pafos en Chipre son puntos geográficos identificables según las fuentes. Y no podemos olvidar sitios del Antiguo Testamento, que las fuentes también ubican geográficamente. Babilonia, por ejemplo, en el actual Irak. Asociada a Nimrod, la Torre de Babel. Exacto. O Susa, en Irán, la capital persa, el hogar de la reina Esther. ¿Y Jericó? Jericó, famosa por la caída de sus murallas. Sí, pero también es el lugar donde Jesús se encuentra con Zaqueo. Fíjate cómo se conectan los escenarios a través de los testamentos. Es verdad, hay una continuidad sorprendente. Y un lugar que a mí me parece fascinante es el Wadi Kelt. ¿El Wadi Kelt? Sí, algunas fuentes lo identifican como el Valle de Sombra de Muerte del Salmo 3:23. Es esa ruta entre Jerusalén y Jericó. Ah, ya. Se sugiere que David pudo haberla recorrido como pastor y quizá eso inspiró el Salmo. Pero además es el escenario de la parábola del buen samaritano. Vaya, el mismo paisaje con múltiples ecos, ¿no? Exacto, un mismo camino cargado de significados distintos a lo largo del tiempo. También está el Valle de Ela, donde David venció a Goliat. O sea, son muchos los puntos de contacto. Queda bastante claro después de revisar todo esto, que muchísimos escenarios bíblicos no son solo literatura, no. Son localizaciones geográficas reales. Tangibles. Tangibles, sí, con una historia palpable y un significado que, todavía perdura. Exactamente. Y conocer su existencia, saber lo que las investigaciones arqueológicas o históricas dicen sobre ellos, pues ofrece una conexión distinta, quizá más terrenal, más concreta con esos textos antiguos. Te permite como visualizarlos mejor. Sí, te permite ponerlos en un contexto físico, real. Y todo esto, pues, nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando la percepción de estos lugares con el paso del tiempo? Pienso en los descubrimientos arqueológicos, los conflictos, la propia evolución de las fes. Claro, todo eso influye. Saber que estos sitios existen, que se pueden visitar, que tienen esa carga histórica,
impacta de alguna manera en la interpretación personal de las Escrituras. Es algo para reflexionar. Definitivamente. Pues muchas gracias por acompañarnos en este recorrido, en este análisis. Gracias a todos por escuchar. Nos escuchamos en la próxima. Familia de la Fe. Hemos llegado al final de esta emisión de El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas. Pero nuestro camino juntos no termina aquí. Recuerda que cada palabra, cada plegaria y cada testimonio compartido es una semilla de esperanza que puede florecer en tu vida. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar, a tu corazón y a tu espíritu. Nos llena de alegría caminar contigo en este sendero de luz y espiritualidad. Te invitamos a que nos sigas acompañando cada semana en este espacio de reflexión, oración y encuentro con Dios. No te vayas sin hacer lo siguiente. Comparte este programa con alguien que lo necesite. Dale me gusta si tocó tu corazón. Síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube como El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas y en Facebook, donde también te esperamos con más contenido que fortalece el alma, porque la fe se multiplica cuando se comparte y los milagros suceden cuando creemos con el corazón. Nos escuchamos muy pronto y recuerda, Dios nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Bendiciones infinitas y hasta la próxima emisión. El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas. El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas. El podcast de la semana.